hasta Levítico capítulo 7, podríamos decir que gran parte de las cosas necesarias para la adoración, como Dios la había mandado en el tabernáculo, están listas. Gran parte ya está listo. Ya está el tabernáculo levantado. Ya están las instrucciones. Ya está separado el pueblo que va a tener sus diversas funciones. Las cosas están listas. Oh, pero Levítico 8 nos muestra una cosa que no estaba aún lista. No había sacerdocio inaugurado aún. Justamente de eso trata Levítico capítulo 8. La inauguración o la celebración del establecimiento del sacerdocio. Este evento que tenemos delante de nosotros pareciera un poco tedioso para nosotros en su lectura, ya que al leer Levítico 8 podemos pensar que no hay nada en este texto para nosotros. ¿Por qué teníamos que saber el detalle en el cual Aarón y sus hijos fueron instaurados en el sacerdocio? ¿Por qué era necesario? Sin embargo, al meditar un poco sobre este evento, nos damos cuenta que este evento, uno de los más importantes en la historia de Israel, es de mucha importancia y edificación para nosotros, la iglesia en el siglo XXI. Y me gustaría mostrar cuál es la importancia de este texto para nosotros, yendo en primer lugar a través del texto en sí mismo. Y después, viendo su importancia para el pueblo de Israel y la enseñanza de esta realidad para el pueblo de Israel, y después llevando esa realidad a nuestros corazones. Lo primero que debemos entender es que hay 7 partes en Levítico 8, 7 pequeñas partes. En primer lugar, hay una convocación. Lo vemos en los primeros versículos. Moisés llama a toda la congregación. Seguramente este llamado a la congregación no se refiere a toda persona, a todo niño, a toda mujer. Probablemente se refiere a los ancianos de Israel, aquel pueblo que gobernaba, aquel pueblo que representaba las familias. Así que están reunidos para presenciar este acto los ancianos de Israel. Hay una congregación. Esto es algo muy solemne. Por lo tanto, todo el pueblo se debe enterar de ello. Después tenemos que Moisés es mandado a lavar a Aarón y a sus hijos. Versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Hermanos, ¿dónde se encuentran las indicaciones de todo lo que Moisés está haciendo aquí? Bueno, para aquellos que desean hacer una mejor lectura de esto, podrían ir a Éxodo 29. Pueden apuntarlo. Éxodo 29 están todas las indicaciones de cómo se debía ordenar a Aarón y a sus hijos. Por eso es que llega Moisés y hace el lavamiento sobre ellos. ¿Qué es el lavamiento? El lavamiento es más que un mero ritual sin significado, es más bien un símbolo de algo que el pueblo debía entender. Lo que significaba el lavamiento es que Aarón y sus hijos tenían corrupción. Tenían corrupción y por lo tanto debían ser lavados. Es un símbolo externo de una realidad interna. Debían ser lavados externamente para poder portar el oficio de sacerdote y sumo sacerdote. Después de que
Aarón y sus hijos son lavados, entonces se les ponen las vestiduras. Las vestiduras. Estas vestiduras se describen nuevamente en Éxodo 29. Lleva varias capas, varios artefactos. Se habla de una diadema, se habla de lo que trae en su pecho, donde están el pueblo de Israel inscrito en ellos. Así que tenemos las vestiduras. Estas vestiduras tienen mucha relación con el tabernáculo. Las vestiduras son como una extensión del tabernáculo, porque algo debía quedar claro en el pueblo de Israel respecto a Aarón y sus hijos, principalmente el sumo sacerdote. Debía quedar claro que el sumo sacerdote estaba puesto como dado de Dios, por eso tenía tanta referencia al tabernáculo, el tabernáculo siendo el santuario de Dios, siendo un reflejo en cierto sentido del cielo. Así Aarón estaba vestido del cielo, podríamos decir, para hacer entender al pueblo que él era un mediador entre Dios y los hombres. Además, dice que después Moisés unge con aceite a Aarón y a sus hijos. Esta unción es para separarlo. Con este acto de derramar aceite sobre su cabeza, Aarón estaba siendo separado simbólicamente para el oficio. Además, que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, así que también era un símbolo de la capacitación sobrenatural que recibiría Aarón para ejecutar su oficio sacerdotal. Después tenemos 3 ofrendas, así que esta sería la quinta, sexta y séptima fase del capítulo 8. 3 ofrendas. Una ofrenda de purificación. Se iba a purificar el altar. El altar estaba afuera. El altar necesitaba ser purificado con la sangre. Dice que los hijos de Aarón y Aarón mismo pusieron las manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. O sea, Aarón y sus hijos tenían que identificarse como inmundos para hacer su ordenación. Después tenemos ofrendas de expiación. Desde el versículo 18 al versículo 21 se nos narran las ofrendas de expiación. Vean versículo 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. ¿Dónde vimos esto del carnero del holocausto? ¿Qué capítulo de Levítico? Levítico 1. Es el carnero de holocausto, que es el que expía sus pecados. La ofrenda de purificación es para santificar el lugar donde va a haber el sacrificio para el perdón de sus pecados. Y Aarón y sus hijos, versículo 18, pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos. Después, en los versículos 22 al 30, tenemos las ofrendas de paz. Ofrendas de paz. Esto es la ofrenda de comunión. ¿Qué capítulo de Levítico? 3 y 7, ¿recuerdan? Ofrendas de comunión, Levítico 3 y 7. Ahora, hay algo muy particular en esta última ofrenda. Dice que la sangre la puso en el lóbulo de su oreja, en sus pulgares derechos. ¿Dónde más ocurre esto en toda la Biblia? ¿Dónde más ocurre esto? En el mismo libro de Levítico. Cuando el leproso, ¿recuerdan? Si el leproso se recuperaba, se curaba, entonces tenía que regresar al tabernáculo y ofrecer sacrificio, y el sacerdote agarraría de esa sangre y la pondría en el lóbulo y en sus pulgares derechos.
¿Qué simbolizaba para el leproso? ¿Qué simbolizaba para el leproso esta sangre? Seguramente es un símbolo de que era regresado a la comunión. De hecho, de eso se trata la ofrenda. Ofrenda de comunión. Era una forma de decirle al leproso, habiendo estado lejos de la comunión con Dios por la inmundicia que poseías, ahora la sangre del cordero en un sentido te trae nuevamente a comunión. Eres regresado a la comunión. Hermanos, eso tenía que aprender Aarón, el sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes. Eso tenía que aprender el sumo sacerdote. El sumo sacerdote necesitaba aprender que estaba inmundo y necesitaba un sacrificio de purificación. El sumo sacerdote necesitaba aprender que necesitaba que un cordero muriera en su lugar. El sumo sacerdote necesitaba aprender que solo por estos sacrificios que son provistos es que él puede ejercer el sacrificio. Oh, esto debía quedar muy claro en la mente y el corazón de Aarón. Él fue llamado al ministerio, no por nada especial que él poseía. Fue llamado a ejercer el santo ministerio solo por la gracia de Dios. Ahora, si eso no fuera poco, eso se tenía que hacer 7 veces, 7 días. Esto se tenía que hacer 7 veces más. Como una nota al pie, podríamos decir, la cantidad de sacrificios no solo nos enseña, la insuficiencia de estos para quitar plenamente el pecado, sino también nos muestra ¿qué implica cuando el hombre posee pecado? Es una corrupción que no es fácil de quitar. Niños, cuando ustedes traen pantalones blancos o niñas vestidos blancos, solo toma unos minutos para que dejen de ser blancos, ¿no es verdad? Pero a su mamá les toma mucho tiempo volverlos a ser blancos. Eso aprendemos del pecado con estos sacrificios. Toma un momento ensuciarse el corazón. Oh, pero ¿cuánto toma quitar la mancha del alma? ¿Pueden imaginar lo que esto representó para Aarón? Ya me imagino en una ordenación pastoral, celebrando la ordenación de un pastor, viene un hombre y dice, hermano, sé que eres pecador. Y pues, ¿qué diría el pastor? Sí, pero viene el otro y dice, te conozco, sé que eres pecador. Sí. Se supone que deben dar algunas palabras de aliento y viene el otro y dice, ¿sabes? Te he visto y sé que eres pecador. Ahora, dice el que está organizando esta ceremonia del pastor, regresemos mañana y sigamos celebrando la fiesta de este pastor. Y por 7 días, lo que es recordado el pastor es pecador. Eso fue lo que estaba en la mente de Aarón el día en que fue ordenado. Oh, hermanos, yo no sé si un pastor resistiría 7 días intensos de ser recordado que es pecador. Pero yo puedo imaginar lo que pasaba por la mente de Aarón. ¿Saben? Apenas hace un poco de tiempo, Aarón había hecho un ídolo para que el pueblo adorara. Aarón sabía que era por gracia.
Aarón entendía. Ya me puedo imaginar siendo investido con este oficio de ser el sumo sacerdote, el intercesor entre Dios y los hombres. Pero mientras ocurría un sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, él recordaba: yo llevé al pueblo a pecar. El pueblo pecó. Yo lo dirigí. Oh, hermanos, Aarón debía entender una cosa si es que iba a ser un verdadero sumo sacerdote. Debía entender la gravedad del pecado. En primer lugar, el pueblo, al ver esto, entendió la universalidad del pecado. ¿Sí? Porque miren, el pueblo podría decir: yo sé que tengo pecados, pero 7 sacrificios por este. Es que el pecado alcanza a todos. No hay persona que no sea alcanzado por el pecado. No importa qué oficio ejerza, no importa en qué posición se encuentre, todos han pecado. Todos hemos pecado ante un santo Dios. Oh, pero no era lo único que debía aprender el pueblo. El pueblo debía aprender cómo es el pecado. Carcoma. El pueblo no es una cosa ligera. Se necesitaba la sangre del cordero para apaciguar, al menos temporalmente, la ira de Dios. ¿Qué otra cosa aprendió el sacerdote? Esto lo aprendemos nosotros también. Al ver a Aarón siendo consagrado, aprendemos la universalidad del pecado y la carcoma que es el pecado. Pero hay una cosa más que tuvo que aprender. Y esto es muy interesante. Hermanos, ¿qué aprendimos de Levítico 1 a capítulo 1 al capítulo 7? ¿Quiénes eran los encargados de sacrificar y de acomodar las piezas del animal y llevarlo al altar y llevarlo a sus diferentes lugares? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Ok, no hay sacerdote para la inauguración de Aarón. Moisés funciona como sacerdote. Esa es la otra cosa que el pueblo aprendió y que Aarón debía aprender. El sacerdote necesita un sacerdote. Sin lugar a dudas, Moisés aquí es un tipo de Cristo que está intercediendo por su nación santa, por su pueblo adquirido, por su reino de sumos sacerdotes. Aquí está Moisés sirviendo como sumo sacerdote al sumo sacerdote para poderlo consagrar. Oh, hermanos, es que en última instancia este capítulo apunta a 4 aspectos de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nos muestra que Jesucristo es puro. Él no fue lavado por aguas como Aarón, porque él era limpio. Y entonces alguien preguntará: ¿y qué las aguas de su bautismo? ¿No era el bautismo de Juan de arrepentimiento? Sí, pero hemos de entender que fue sumergido en las aguas para cumplir la justicia de su pueblo, no porque él necesitase ser lavado. Además, Cristo fue vestido con una mejor vestidura. Oh, Él es Dios hombre. Él es aquel que ejerce el perfecto oficio, aquel que tiene un carácter perfecto, aquel que tiene una vida perfecta de oración. Cristo se viste no simplemente con algunos accesorios externos, pero su carácter, su vida, su oración, sus palabras lo visten. Además, Cristo fue ungido, no con aceite, pero con el Espíritu Santo que descendió del cielo en el día de su bautismo, descendiendo así como símbolo del aceite que se derramaba en la cabeza de Aarón. ¿Para qué? Para que así Cristo demostrase que Él estaba siendo apartado para un oficio particular. ¿Cuál? El ser sumo sacerdote. Pero en segundo lugar, ese mismo Espíritu que se derramó sobre Él fue el que lo capacitó para el desempeño público del oficio de mediador. Ese capítulo apunta a Cristo como el mejor sumo sacerdote en última instancia, o la otra cosa donde nos muestra que Jesús en verdad es un mejor sumo sacerdote.
Se necesitaron muchos sacrificios para consagrar a Aarón y sus hijos. Muchos. Diarios por 7 días. Diario por 7 días. Sacrificios. Sacrificios. Pero dice el autor de Hebreos que tal sumo sacerdote, Jesucristo, nos convenía, en el cual no se tuvo que hacer un sacrificio para consagrarlo, porque en él no había pecado. Por lo tanto, pudo ser ese sumo sacerdote santo, perfecto y sin mancha, e intercede por nosotros. Es por eso que nosotros como iglesia descansamos en el sacrificio y en la sustitución y en el sumo sacerdocio de Cristo para siempre, porque no se necesita otro, porque Él era puro y no necesita que alguien más lo consagre. Él ha sido, es y será nuestro santo y sumo sacerdote. Y hermanos, como iglesia no necesitamos más. En Él se encuentra nuestra sustitución. En Él se encuentra nuestro perdón. De Él fluye la gracia. Es de Él que fluye la gracia. Así como el aceite se derrama en la cabeza y éste corre hacia el cuerpo, así, hermanos, lo que busca su iglesia, lo busca en Cristo, porque en Cristo se ha derramado la gracia del Espíritu y ahora nosotros gozamos de esa gracia por estar en unión con Él. Que si es importante Levítico 8 para su iglesia, hermanos, esto nos enseña, este capítulo nos enseña la maldad, la pecaminosidad del pecado, como lo llamó un puritano, la universalidad del pecado, la corrupción del pecado, pero además nos enseña que el sacerdote necesitaba un sacerdote. Pero hermanos, les digo algo, nuestro sacerdote no necesita un sacerdote, es el sacerdote por excelencia. Vayamos con un corazón de adoración a alabar a nuestro trino Dios por el sacerdocio que Cristo ejerce para con nosotros. Adoremos a nuestro Dios por esto.